Divina Comedia es una de las obras fundamentales en el acervo cultural de estos últimos siglos. Una obra que no estaría en mis manos en este momento, ni tampoco estaría en las de ustedes, al menos completa, si no hubiera sido por un sueño. Cuando Dante murió en el año 1321, la Divina Comedia no estaba completa. Faltaba el canto XIII. Se sabía que Dante lo había escrito, pero no se encontraba. Se buscó en Rávena, se buscó en Venecia, en Verona, pero no aparecía ese canto XIII. Hasta que una noche, poco tiempo después de la muerte de su padre, el hijo menor de Dante, Jacobo, tuvo un sueño extraño. En ese sueño se le aparecía Dante, y sin decir palabra le tomaba de la mano y le llevaba recorriendo la casa hasta una habitación determinada. En esa habitación le señalaba un rincón, un sitio concreto, y ahí estaba el canto XIII. A la mañana siguiente, cuando Jacobo se despertó, recordaba el sueño perfectamente y estaba muy impresionado, y lo primero que hizo, como es lógico, fue ir a esa habitación que había visto en sueños, buscar en ese sitio concreto que el fantasma de su padre le había señalado en sueños, y en efecto, allí estaba el canto XIII, el que faltaba. Así que hoy pues tenemos y podemos gozar de la Divina Comedia completa gracias a un sueño. Como ven, hay bastante complejidad en ese mundo onírico. Estamos hablando de interpretación de sueños, de símbolos que aparecen durante la noche, cuando el inconsciente libre expresa los sentimientos, las vivencias, las frustraciones, los deseos, las angustias, y lo expresa en ese lenguaje extraño, mágico, sugestivo que son los sueños. Pero además de esas interpretaciones, además de ese contenido afectivo que podríamos llamar, existen sueños de este tipo, como el que les contaba del hijo de Dante, en el que la realidad se vuelve permeable para nosotros, una realidad a la que no tenemos acceso cuando estamos despiertos. Gracias a esos sueños especiales, el hijo de Dante descubrió el canto XIII que faltaba, o Abraham Lincoln, por ejemplo, pudo ser testigo de su propio funeral. Unas cuantas semanas, poco tiempo antes de morir víctima de un atentado, Abraham Lincoln soñó con su funeral, soñó con su cadáver colocado en la Casa Blanca y velado por sus familiares y amigos, algo que luego sucedería en la realidad. Es decir, el sueño a veces nos sirve para conocer el futuro, nos sirve para ver cosas de la realidad que cuando estamos despiertos no podemos ver, y nos sirve también para solucionar problemas. Tengan en cuenta que el inconsciente no es algo que sirve puramente de almacén de recuerdos, de vivencias, de memoria. El inconsciente tiene otras funciones. El inconsciente es capaz de analizar, es capaz de razonar. Ustedes habrán oído con frecuencia personas que están agobiadas por un problema al que no encuentran solución y que después, durante la noche, soñando, solucionan ese problema. Hay un ejemplo muy claro, algo que ustedes están habituados a ver, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra tecnología, como es la máquina de coser. No hay objeto más convencional y más clásico de una casa que este. Sin embargo, este objeto, esta máquina de coser, que ha servido para muchas cosas, que ha influido decisivamente en la evolución técnica de las últimas décadas, se debió a un sueño. Su inventor, Elias Howe, el que inventó la primera máquina de coser que realmente tenía un sentido práctico, que realmente servía para coser, no encontraba la solución al problema, andaba detrás de cómo solucionarlo, de cómo hacer una máquina que fuera capaz de sustituir a las manos y coser por sí sola, pero no encontraba, le faltaba un detalle que hacía que su proyecto no fuera viable. Hasta que una noche soñó con algo extraño. Soñó que estaba en una tierra inhóspita, en África o en Australia, en algún sitio en el que había salvajes. Unos salvajes que se acercaban a él en actitud amenazadora, blandiendo sus lanzas. Y lo curioso era que esos salvajes, al amenazarle, hacían este movimiento, subían y bajaban la lanza. Y otro detalle que le llamó la atención a Elias Howe es que esas lanzas estaban todas perforadas, tenían un agujero en la punta. Este fue un detalle significativo. Cuando Howe se despertó, ya había solucionado el problema de su máquina de coser. Para que esa máquina, ese aparato que él tenía en proyecto funcionara, era imprescindible que la aguja estuviera perforada en la punta, algo que hoy nos parece sencillo, que nos parece lógico, pero que en su momento fue difícil de concebir, difícil de imaginar. Es decir, el sueño tiene muchas más funciones de las que pensábamos en un principio. El inconsciente sirve para muchas cosas, para demasiadas, diría yo, porque no podemos llegar a un conocimiento más o menos completo de la personalidad, de la psicología, sin adentrarnos en lo inconsciente.
Y lo inconsciente es algo casi inaccesible, casi inabordable, tremendamente complejo, tremendamente vasto. Pero la única vía natural, la única vía lógica, la clásica, para poder acercarnos a ese inconsciente es el mundo de los sueños. Así que, por lo tanto, seguiremos en estos programas hablando de cuál es la interpretación, de cuál es la simbología de los sueños. Una simbología que a veces parece bastante clara. Por ejemplo, hay un elemento en el que muchas personas cristalizan su angustia, que son las serpientes. Hay muchas personas, tal vez más de uno de ustedes mismos, que sienten una especie de aversión, de rechazo instintivo hacia las serpientes. Es como un elemento ideal para cristalizar la angustia en esta sociedad occidental nuestra. Y las serpientes tienen también su simbología desde un punto de vista onírico. Desde un punto de vista cabalístico, la serpiente es la encarnación de la falsedad, de la astucia. No hay más que recordar el mito de Adán y Eva y de la serpiente. La fuerza del mal se incorpora, toma forma de serpiente para así tentar a Eva. Y ese es el sentido que tienen las serpientes desde un punto de vista mágico, ocultista dentro de los sueños. Están simbolizando la murmuración, el desengaño, todo lo que suena a falso, todo lo que puede llevar implícito un ataque indirecto, una murmuración, un peligro, algo en definitiva desagradable. Desde un punto de vista psicoanalítico hay que recurrir a una interpretación que es más social que otra cosa. Como les decía antes, muchas personas escogen la serpiente como forma de cristalizar la angustia. Por eso cuando aparecen serpientes en un sueño, normalmente suele significar que hay un fondo de angustia reprimida que se expresa en esa forma de serpiente durante el sueño. También tiene, como no, su contenido sexual. Si es una mujer la que sueña con serpientes, la serpiente estaría simbolizando el elemento fálico y estaría representando ese sueño pues un miedo a las relaciones sexuales, un miedo al hombre. En cualquier caso, soñar con serpientes es malo. Es mucho más agradable soñar con música, por ejemplo. Soñar con música es uno de esas cosas extrañas que suceden pocas veces en la vida y a pocas personas. Porque la música vendría a ser en el sueño la ausencia de deseos. Sería el sueño para las personas que han alcanzado un nivel espiritual de tal altura en el que están fuera de los deseos, fuera de las frustraciones, que están en una absoluta paz, en un absoluto equilibrio. Soñar con música, entonces, es el sueño más maravilloso, el que expresa el mayor equilibrio, el que expresa la mayor paz. Desde un punto de vista cabalístico, desde un punto de vista mágico, también soñar con música es algo bueno. Está expresando que van a suceder buenas cosas, que va a haber fortuna, que va a haber buenas noticias. La música es, pues, un sueño que ustedes pueden desear, que nosotros podemos desear y que probablemente no tengamos, porque en esta situación y en esta sociedad en la que estamos viendo es difícil encontrarse ausente, libre de angustias, libre de inquietudes, encontrarse auténticamente en paz. Parte de culpa de esa inquietud constante la tiene el dinero. Y el dinero también tiene su simbología dentro del sueño. El dinero por sí solo no tiene un gran significado. Depende fundamentalmente de cuál sea nuestra actitud hacia el dinero dentro del sueño. Por ejemplo, desde un punto de vista cabalístico es diferente soñar con que se encuentra dinero o con que se gasta dinero. Si uno sueña que se encuentra dinero, eso es expresión, es símbolo, es anuncio de ventura, de suerte, de hallazgos económicos en el futuro. Si el sueño es que ese dinero lo estamos gastando, significa todo lo contrario, es augurio de que va a avecinarse desgracias, sobre todo en lo económico, en lo material, escasez fundamentalmente. Eso dicen los cabalistas y queda ahí referencia a ellos. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, el dinero tiene otras muchas expresiones dentro de ese mundo onírico. Por ejemplo, dado el papel fundamental que juega el dinero en esta sociedad, es lógico que el que esté angustiado por la necesidad de dinero o el que busque una superación en el terreno de lo material sueñe con dinero, realice de esa forma disfrazada, como dicen los psicoanalistas, realice su afán, su deseo de prosperar o su deseo de solucionar los problemas económicos y el sueño le produzca esa satisfacción, le dé ocasión de encontrar la solución a sus problemas.
Pero hay otro aspecto sexual muy interesante dentro del dinero en los sueños. Por ejemplo, si uno sueña que encuentra dinero en un lugar inesperado y que además lo encuentra con miedo, con recelo, teniendo cuidado de que la gente no se dé cuenta de que uno ha encontrado ese dinero para no tenerlo que compartir o para no ser descubierto por las razones que sean, los psicoanalistas dicen que ese tipo de sueños está expresando un deseo o la realidad de la existencia de unos amores ilícitos, de unos amores de los que el protagonista del sueño se siente culpable. Sería un sueño de personas que son infieles o que están dispuestos a ser infieles, y sería también un sueño frecuente en la adolescencia, cuando el adolescente descubre la sexualidad, pero lo hace con toda esa carga que tiene socialmente, clásicamente, a un nivel educacional, de algo prohibido, de algo pernicioso, de algo negativo. Y el adolescente, cuando descubre la sexualidad, suele sentirse culpable, y no es extraño que en esos momentos sueñe con que encuentra dinero y al encontrarlo procura o trata de disimularlo para que nadie se dé cuenta. Sería, en definitiva, ese tipo de sueños unos sueños de culpabilidad. No es extraño en la adolescencia porque es una edad muy cargada de angustia. Hay toda una serie de demonios inconscientes desatados que están presionando y que se expresan en sueños tremendamente pintorescos, tremendamente alucinantes a veces, y que sin embargo son muy constantes, se repiten mucho, como por ejemplo ese sueño de volar que comentábamos el otro día, que es típico de la adolescencia. Un volar que es diferente según el medio que se utilice. Hablábamos el otro día de volar de una forma libre, con algún aparato mecánico muy simple, o simplemente volando sin más. Soñar con aviones, por ejemplo, es algo muy diferente, tiene un sentido totalmente distinto. No sé cómo se interpretaría clásicamente un sueño hace un par de siglos, por ejemplo, no existían los aviones. Supongo que en aquella época el avión estaría sustituido en los sueños por unas diligencias veloces o por unos medios de locomoción que fueran los más rápidos de aquella época. Hoy los aviones simbolizan el medio ideal, el más rápido, el más cómodo para escapar, para huir. Y ese es el sentido que suelen tener los aviones dentro de los sueños. No solamente desde un punto de vista conflictivo, porque hay situaciones que nos están presionando en la realidad, que nos están angustiando, y entonces en el sueño utilizamos el avión como símbolo de ese deseo nuestro de escapar, de huir de esa realidad que nos angustia. También desde un punto de vista afectivo tiene este mismo significado. Son varios los psicólogos que insisten en que los aviones, el ir en avión durante el sueño, está simbolizando ese deseo de escapar de la pareja, por ejemplo. Sería entonces el sueño de aquellos que tienen la intención o el deseo de ser infieles, de cortar una relación afectiva. Desde un punto de vista cabalístico, el soñar con aviones, y esta es una de las incongruencias, puesto que la cábala es algo muy antiguo, y esta cábala que aparece en los libros de interpretación de sueños probablemente no tiene nada que ver con la auténtica, pero sea como fuere, en la cábala también se recoge una interpretación en torno a los aviones, y en un sentido muy parecido a la interpretación psicológica. Es decir, los aviones están expresando la llegada de noticias o la llegada de personas, de alguna manera un cambio, una información, algo que llega de fuera y que en el sueño utiliza el avión como vehículo. Como ven, es realmente fácil la interpretación del simbolismo de los sueños, de los aviones dentro del sueño, ya sea psicológicamente o cabalísticamente. Sin embargo, hay otro tipo de sueños, hay otro tipo de elementos que aparecen en los sueños que son mucho más difícilmente interpretables. Por ejemplo, el viento. Se puede intentar una interpretación. El viento, en definitiva, sería, desde un punto de vista global, el símbolo del cambio, de la renovación. El viento trae y lleva papeles, recuerdos, vivencias. Estaría expresando a un nivel inconsciente, de una forma simbólica, el cambio, en definitiva.